A todos nos asusta el cambio porque significa dejar atrás lo conocido. Incluso podemos sentir el cambio como una amenaza. Sin embargo, este no significa el fin, sino el comienzo hacia quien realmente estamos destinados a ser. El llamado salvaje nos recuerda la importancia de cambiar y lo difícil que resulta ser. El hecho de adaptarse no es cómodo y seguir nuestro instinto, esa voz interna en nuestra cabeza, puede ser tedioso. Pero ¿y si te dijera que nuestro instinto puede llevarnos a tomar las mejores decisiones de nuestra vida? Quédate y analicemos juntos esta historia. La historia toma lugar durante la fiebre del oro en la década de 1890. Aquí conocemos a Buck, un perro grande, desobediente y consentido que vive como un rey en California junto a una familia adinerada. Como es la mascota del juez, todos le permiten hacer lo que quiera. Buck no conoce límites a tal punto que destruye el banquete de la celebración del cumpleaños del juez. Y sin saberlo, este acto marcaría el final de su vida cómoda y el comienzo de una transformación que cambiaría su destino para siempre. El juez decide darle una lección. Como castigo lo deja fuera de casa, pero Buck no imaginaba que lo peor estaba por llegar. Esa misma noche, unos hombres malintencionados lo observan desde las sombras. Con engaños y una trampa logran capturarlo y lo venden como si fuera un objeto cualquiera. Así, Buck es arrancado de su hogar y de todo lo que conocía. Sin saberlo, acababa de comenzar el viaje más importante de su vida, ese en el que perderse sería la única forma de encontrarse. Buck intenta escapar, pero para su sorpresa ya está un barco con un rumbo desconocido. Al llegar al puerto lo sacan a la fuerza y en ese momento ve un mundo completamente distinto. Y aunque todo es nuevo, Buck se emociona a tal punto que logra soltarse. Cuando nos suceden cosas inesperadas, lo primero que hacemos es cerrarnos y pensar que todo está saliendo mal. Pero justo ahí, en medio del caos, es donde comienza el verdadero viaje. Porque no se trata de lo que te pasa, sino de cómo respondes a lo que te sucede. La vida no siempre avisa, a veces te empuja y te sacude. Y aunque duela, es esa incomodidad la que te obliga a mirar hacia adentro y a despertar. Porque no somos el resultado de nuestras circunstancias, somos lo que decidimos hacer con ellas. Luego de escapar entre la multitud, Buck choca con un hombre llamado John Thornton. Y en medio de ese momento, Buck nota que aquel hombre deja caer una armónica. Buck no pierde el tiempo, recoge la armónica y lo busca para devolvérsela. Pero justo luego de hacer esta gran acción, es capturado nuevamente. Muchas veces nos solemos preguntar, ¿por qué si hacemos el bien nos suceden cosas malas? Y a los que no hacen el bien no les ocurre nada. Hacer el bien no significa que tendrás un camino sin dolor o sufrimiento. Significa que vas por un camino distinto al mundo. Uno donde la bondad no depende del resultado, sino de la decisión de ser luz en medio de la oscuridad. No te dejes vencer por el mal. Vence al mal con el bien. Romanos 12:21. Porque el camino del bien no siempre es fácil, pero siempre es el que deja huella. Recuerda esto porque te darás cuenta de la importancia de este acto más adelante. Buck es llevado a una plaza para ser vendido junto a otros perros, pero entonces aparece Perrault, un hombre que no busca cualquier perro, busca algo especial. Pero al ver a Buck se detiene y lo observa con atención. Él nota algo importante en él, porque a diferencia de los demás, ve un potencial que nadie más fue capaz de notar. Perrault se lo lleva al lugar que sería su nuevo hogar, y allí conocemos a François, su compañera, y apenas ve a Buck le dice: necesitábamos 2 perros para la jauría, y ese es muy grande, no va a servir. Pero Perrault no le hace caso. Él ve algo en Buck que nadie más ha visto, y decide mostrarle a Buck el equipo de perros que conforman la jauría, todos fuertes y amigables, y es ahí donde Buck conoce al líder de la jauría, Spitz. Desde el primer momento, Buck siente que algo no anda bien. Spitz no lo ve como un compañero, lo ve como una amenaza, y a partir de ahí empieza una lucha silenciosa entre los dos, una tensión que solo irá creciendo con el paso de cada viaje. Perrault le muestra a Buck el lugar que le corresponde en el trineo. Ahora, su vida ha cambiado por completo. Su trabajo es entregar correos a través de caminos duros, helados y peligrosos, y Buck no está acostumbrado a esto. Le cuesta, cada paso es un reto, y en medio del camino, por un error suyo, el trineo pierde el control y todos caen por un barranco. En ese momento, Buck se siente culpable, siente que falló, pero Perrault se le acerca, lo mira con firmeza y le dice: todos estamos unidos ahora, si caemos, caemos juntos, pero también nos levantamos como uno. A veces creemos que fallar es el fin, pero la verdad es que todos cometemos errores, y cuando hay personas que realmente creen en ti, no te abandonan en la caída, te recuerdan que no estás solo, porque la vida no se trata de no caer, se trata de levantarse. Como dijo Vince Lombardi, no importa cuántas veces caes, lo importante es cuántas veces te levantas. Luego de un largo camino, Buck llega completamente exhausto y queda dormido apenas toca el suelo, pero al día siguiente, cuando despierta, todos ya están listos para salir de nuevo. Y para hacerlo peor, Spitz no lo ayuda, al contrario, lo complica más. Pero a pesar de todo, Buck no se rinde y al final del día logra entregar los pedidos que hacían falta. Luego vemos cómo Perrault les entrega la cena a todos los perros, pero Buck se da cuenta de algo.
Spitz le arrebata la comida a uno de sus compañeros y es ahí donde Buck empieza a mostrar algo diferente. En lugar de ignorarlo, se acerca al perro que se quedó sin cena y le entrega su propio pescado. Buck empieza a actuar como un verdadero líder. Desde ese momento, cada mala acción que comete Spitz, Buck la responde con una acción de apoyo hacia el grupo. Mientras Spitz manda con egoísmo, Buck lidera con el ejemplo. Presta mucha atención que lo que sucederá te dejará sin palabras. François está analizando el hielo, viendo si el camino es seguro, pero de un momento a otro el hielo se rompe y cae al agua helada. Buck y Perrault corren a ayudarla, pero la corriente es tan fuerte que queda atrapada bajo el hielo. Sin pensarlo dos veces, Buck se lanza por la grieta. Nada entre la oscuridad y el frío para alcanzarla. La encuentra, la agarra y busca salir, pero el hielo está sellado. Buck intenta romper con fuerza, pero no puede, hasta que al alzar la mirada ve una sombra desde arriba. Alguien o algo le indica el lugar exacto donde debe golpear. Buck reúne toda su fuerza y rompe el hielo y logra salir con François a salvo. A veces no veremos con claridad la salida, pero si escuchamos esa voz interior, esa intuición que nos guía, incluso cuando todo parece estar perdido, encontraremos el camino. Buck no razonó, sintió y al seguir su instinto salvó una vida. Lo que más necesitamos no está afuera, sino dentro de nosotros. Como dice Albert Einstein, la única cosa realmente valiosa es la intuición. Después de salvar a François, Buck es arrastrado por la corriente y Perrault asustado lo busca desesperadamente, hasta que Buck emerge por sí mismo y Perrault lo recibe con mucha felicidad. Pero a lo lejos, Spitz observa. Al anochecer, François habla con Buck y le dice: en todos estos años de acarreo, Perrault nunca ha llegado a tiempo, pero trabaja diariamente como si fuera a pasar, y jamás lo había visto confiar en la manera que confía en ti. Le entrega un pescado y le menciona que ahora entiende la razón de su confianza. Muchos te van a subestimar, dirán que no puedes o que no eres suficiente, pero no necesitas gritar quién eres. Tu esfuerzo lo irá diciendo por ti. Cada paso, cada logro callará bocas, borrará dudas y romperá etiquetas, porque cuando trabajas con el corazón, la vida misma se encarga de demostrar quién eres y nadie podrá ignorarlo. Buck recibe su comida y mientras disfruta ese momento de paz, a lo lejos volvemos a ver a Spitz, quien lo vuelve a observar con envidia sin que Buck se dé cuenta. Porque así es la vida, cuando empiezas a brillar no todos aplauden, algunos solo observan, pero no con admiración, sino con molestia y envidia. Buck nota un conejo y corre tras él, y mientras lo hace, todos los otros perros al verlo lo siguen. Buck logra atraparlo, pero no le hace daño, y lo deja libre. Sin embargo, Spitz con mucha maldad le quita la vida. Buck no entiende su crueldad y Spitz se acerca con intención de atacar y toda la jauría retrocede, menos Buck. Buck no quiere pelear, esquiva las mordidas y retrocede, pero Spitz lo ataca con fuerza y logra lastimarlo. Aún así, Buck no responde con violencia, no porque no pueda, sino porque no quiere. Normalmente confundimos la bondad con debilidad, pero la verdad es que las almas más fuertes son aquellas que aún teniendo razones para volverse oscuras, eligen seguir brillando. Spitz lo hiere una vez más y Buck queda rendido en el suelo. Spitz levanta la mirada y amenaza a la manada, demostrando que nadie puede estar por encima de él. Los demás bajan la cabeza y derrotados por el miedo retroceden. Pero de pronto un ladrido, un solo perro se atreve a alzar la voz. Es como un llamado y Buck lo escucha. Cansado y lastimado mira la jauría, pero también ve algo más, una sombra, un instinto que le indica lo que debe hacer, proteger a los demás. Buck se levanta con los ojos firmes y decidido, y cuando Spitz ataca de nuevo, esta vez Buck no se contiene y lo vence, sin odio, sin venganza, solo con fuerza, pero no cualquier fuerza, sino la fuerza del que busca proteger, no del que domina. Spitz, humillado, no le queda más que alejarse, su reinado de terror ha terminado. Todos tenemos una voz interna, una que incluso en medio del dolor nos obliga a levantarnos una vez más. Esa voz es nuestro instinto, nuestro sexto sentido, la que intenta guiarte por el camino del bien. No siempre es fácil escucharla, pero está ahí para ayudarte y para recordarte lo que está bien, de la misma forma que te lleva hacia tu propósito. Así como guió a Buck hacia su propósito, el cual era liderar, pero no como Spitz, porque un falso líder impone miedo para que lo sigan, mientras que un verdadero líder inspira valor para que los demás se levanten. El desafío del liderazgo es ser fuerte pero no rudo, es ser amable pero no débil, es ser audaz pero no intimidante. Jim Rohn. A la mañana siguiente todos estaban listos para partir hacia una nueva ruta, pero Spitz ya no estaba y el puesto de líder había quedado vacío. Fue entonces cuando Buck dio el paso al frente, pero Perrault, aún con dudas, intentó seguir el orden de la jerarquía. Colocó a otro perro como líder, pero este, reconociendo la verdadera autoridad de Buck, se retiró por voluntad propia. No se trataba de rango, sino de respeto, y así
sin necesidad de ladridos ni violencia. Perrault entendió quién debía guiarlos. Buck era ahora el nuevo líder y con esa responsabilidad inició su camino. Ahora parecía haber más fuerza, más velocidad y sobre todo más coraje. Pero no todo sería fácil. En el camino una avalancha se aproximaba. Perrault dio una orden para desviarse, pero Buck, antes de tomar esa decisión, volvió a ver esa sombra, esa voz interna que le indicaba lo contrario, y Buck la obedeció. A pesar de todo, fue en dirección de la avalancha. Parecía una locura, pero esa locura fue la que lo salvó, y por primera vez Perrault logró entregar el correo antes de que cerrara la oficina postal. Por primera vez, lo imposible se volvió realidad. Un ganador fue un perdedor que nunca se dio por vencido, Napoleon Hill. Perrault fue una de esas personas que no se detuvo. Aunque siempre llegaba tarde, nunca se dio por vencido, porque entendía que el fracaso solo es real cuando dejas de intentarlo. Y al final, su constancia venció al tiempo, porque el éxito no siempre llega cuando lo esperas, pero sí llega cuando lo mereces. El día siguiente, justo cuando el trineo está por partir, John llega apresurado con una carta en la mano que es para su hijo que cumple años, pero Perrault, con el reloj en la mente, se niega y le dice que llegó tarde. Buck lo mira, se acerca lentamente y con una nobleza inexplicable toma la carta y se la entrega a François. Si tienes poder para hacer el bien, no te rehúses a quien lo necesite. Proverbios 3:27. A veces el corazón entiende lo que la lógica no quiere aceptar, y ese gesto tan simple y puro nos recuerda que un verdadero líder no solo guía con fuerza, sino con compasión. Ese gran acto marca nuevamente a John y vemos cómo el trineo parte y regresa al pueblo, manteniendo esa constancia de llegar a tiempo. Perrault recibe una carta del sur indicándole que la ruta de los correos ha sido cancelada y debe vender a sus perros. Buck y los demás se encuentran preocupados y confundidos. Perrault trata de consolarlos, les explica que ellos no hicieron nada malo, simplemente el mundo cambió. Trata de explicarles que el telégrafo será el nuevo método para enviar correos y le dice a Buck: es tu equipo ahora, aún tienes un gran viaje por delante. Perrault se despide con mucho dolor y Buck otra vez queda varado en la nada y ahora con un equipo que cuidar. Justo cuando todo va bien, cuando por fin sentimos que encontramos el ritmo, la vida cambia sin previo aviso, sin una razón que comprendamos al momento. Y es ahí donde nos quebramos, porque cuando todo fluye nadie espera una tormenta. El cambio no es un castigo, es una preparación, ya que es ahí donde el propósito se revela. El cambio no llega para detenerte, sino para empujarte hacia donde ya estás listo para ir. Nada dura para siempre, ni siquiera tus problemas. Arnold Glasow. Cada cambio es una invitación a crecer, a descubrir nuevas fortalezas dentro de ti, y no te preocupes si se vuelve difícil el camino, porque después de la tormenta siempre sale el sol. Pasa el tiempo y un nuevo amo llega por Buck y los demás, pero este no parece tener un buen corazón. Buck y su equipo fueron atados al nuevo trineo, pero este trineo era una montaña de provisiones y objetos que pesaban demasiado. Los perros tiraron, pero el trineo no se movía. El hielo se había apoderado de los patines y cada intento era en vano. Hal, el nuevo amo, perdió su paciencia y manda a uno de sus hombres a levantar el garrote contra Buck, pero justo antes de que el golpe llegue, aparece John como ángel de la guardia, devolviéndole todos los favores que alguna vez Buck hizo por él, evitando que fuera golpeado. Y no solo eso, descubrió que los patines estaban congelados al suelo, por lo que ayudó a descongelarlos, y le advierte a Hal que se encuentran en primavera avanzada, dándole a entender que allá afuera lo que le espera no es un camino, es una sentencia. Pero Hal, con arrogancia, ignora la advertencia, partiendo hacia su nuevo destino. En medio del camino, los perros ya no tienen fuerzas, están exhaustos. Buck, a pesar de estar cansado, se mantiene de pie, pero los demás están agotados, no les quedan energía, pero tienen que jalar porque el látigo de Hal no les da otra opción. El cansancio finalmente vence. Hal, lleno de furia y carente de compasión, baja del trineo y apunta su arma directamente hacia Buck, y antes de que el dedo apriete el gatillo, aparece John, dispuesto a interponerse entre Buck y la muerte. John advierte el peligro que conlleva continuar con el viaje. Sin perder el tiempo, se lanza hacia las cuerdas que atan a Buck, cortándola hasta liberarlo. Hal grita enfurecido, apuntando ahora el arma hacia John. Aléjate de mis perros. John se mantiene con Buck, pero no puede liberar a los demás. Hal, en su obstinación, ordena a los perros a seguir adelante, y así, con el miedo como guía, los arrastra hacia un destino incierto. Buck es sostenido por John mientras se alejan. Después de lo ocurrido, John llevó a Buck hasta su hogar. Buck, al despertar, buscó a sus compañeros, pero no estaban. El río por donde ellos debían pasar ya no estaba congelado, y lo peor pasó por su mente. Mientras, John se dirigía a un bar a pasar la noche. Buck lo siguió. Entre el ruido y la música, vio a su amigo sentado
atormentado, pero la calma se rompió con la entrada de Hal, con el rostro endurecido por el rencor, reclamando que sus perros se habían escapado y que había perdido su fortuna. En ese instante, Buck se lanzó para defenderlo, pero fue detenido antes de atacar. Un oficial entró, registró a Hal, le encontró un arma y lo expulsó del lugar. John tomó una botella y se marchó junto a Buck de regreso a casa. Allí, Buck descubrió algo que no había notado antes. John bebía con demasiada frecuencia. Cuando intentó servirse una copa, Buck con un simple gesto derribó el vaso y le arrebató la botella. En la vida, las personas que realmente se preocupan por nosotros no siempre nos dicen lo que queremos escuchar, nos dicen lo que tenemos que escuchar. Son esos amigos, familiares o incluso desconocidos que, como Buck con John, se interponen cuando nos estamos haciendo daño, aunque no lo entendamos en el momento. El verdadero cariño implica tener el valor de decir la verdad, incluso a costa de incomodar, porque llamarle la atención a alguien que se está perdiendo no es control, es protección, como dijo George Bernard Shaw. La verdadera amistad es cuando tu amigo viene a ti y te dice lo que no quieres escuchar. Y es que al final, quienes nos aman de verdad no temen ser el muro que nos frene, si eso significa salvarnos de nosotros mismos. John fue sincero con Buck y le dijo que la verdadera razón por la que bebía demasiado fue porque en realidad había perdido a su hijo. Al día siguiente, John le contó sobre el mapa de Yukon a Buck y le dijo que su hijo siempre hablaba de las montañas y de lo que habría más allá, lugares que nadie había visto antes. John le había prometido que algún día irían, pero la ubicación que buscaban no aparecía en ningún papel. Sin embargo, su hijo le decía que donde tenían que ir estaba fuera del mapa, un sitio donde no había personas, solo la naturaleza en su estado más puro. John confesó que ese sería un viaje que su hijo hubiera amado y Buck sin dudarlo lo acompaña. En el camino vivieron muchas experiencias, hasta tal punto que el bote se les daña y les toca seguir a pie. Cada paso era una historia diferente, pero lo peor estaba por venir. Hal, en su sed de venganza, irrumpe en la casa de John buscándolo, pero lo que encontró fue el mapa con el destino hacia donde se dirigían, situación que haría que sus caminos se cruzaran una vez más. John y Buck siguieron adelante y entre montañas y atardeceres dieron con una cabaña abandonada. Estaba desordenada, llena de polvo, pero ellos la limpiaron y la hicieron suya. A la mañana siguiente, cuando John se daba un baño, encuentra lo impensable, un metal precioso entre las piedras, oro, algo que no esperaba. A veces creemos que lo seguro es lo único que vale la pena, pero salir de ese mapa marcado, arriesgar y caminar fuera del mapa es la única forma de encontrar lo extraordinario. Salirse de lo conocido asusta, pero también abre puertas que antes ni siquiera imaginabas. Y ahí, en lo inesperado, aparecen las recompensas que la seguridad jamás te habría dado. Como dijo Andrei Gide, para descubrir nuevos mundos tienes que tener el valor de perder de vista la costa. Gide nos invita a atrevernos a navegar en lo desconocido, a enfrentar la incertidumbre con coraje, porque solo así podemos encontrar nuevos horizontes, oportunidades que nunca imaginamos y una versión de nosotros más fuerte y auténtica. Buck comenzó a notar algo distinto en la naturaleza, algo entre los árboles lo llamaba. Siguiendo su instinto, se adentró en el bosque y descubrió una loba solitaria. No sabía aún que ese encuentro tendría un gran significado en su vida. Al día siguiente, mientras John dormía, Buck volvió al lugar y observó al grupo de lobos cómo era su estrategia de caza y su coordinación. De pronto, la corriente del río arrastró a uno de los lobos, el cual termina atrapado en un tronco en medio de la corriente. Pero Buck, con su fuerza y determinación, consiguió sacarlo, demostrando que ya no solo era un espectador, empezaba a formar parte de esa manada. Con el tiempo, John notó que Buck pasaba cada vez más tiempo en el bosque, que algo lo estaba transformando. Aprendía a cazar, a moverse de una manera diferente. Una noche, John le reclamó que regresaba muy tarde a la cabaña, le recordó que el mundo era hermoso, pero peligroso, y que debía cuidarse. Sin embargo, al día siguiente, John vio algo que lo dejó sin palabras. Buck convivía con una loba y el resto de la manada como si siempre hubiera pertenecido allí. Comprendió entonces que su amigo había encontrado un nuevo hogar, uno donde encajaba por completo. John supo que su tiempo junto a Buck estaba llegando a su fin y le pidió que al menos se despidiera en la mañana siguiente, ya que iba a partir al pueblo, pero el destino tenía otros planes. Esa noche, el silencio fue roto. Hal había vuelto por venganza. Sorprendió a John y tras un forcejeo, logró dispararle en el abdomen. Hal solo pensaba en el oro, convencido de que John lo ocultaba, pero John no había hecho ese viaje por riquezas, sino para revivir un recuerdo de su hijo. John, herido y sin fuerzas para seguir discutiendo, le lanzó el oro que había encontrado. Hal, con una sonrisa de codicia y sin piedad, alzó su arma para el tiro final, hasta que Buck apareció. Hal levantó un garrote, intentando revivir el pasado aquel en el que Buck era más débil, pero Buck ya no era el mismo. Lo atacó con fuerza y lo arrojó dentro de la cabaña. Las llamas, iniciadas por el primer disparo,
se extendieron con furia y el techo colapsó sobre Hal, atrapándolo en su propio destino. Buck corrió de inmediato hacia John, pero la herida era grave, no había nada que pudiera hacer para salvarlo. Acompañándolo en sus últimos suspiros, John, con una mirada de paz, acarició a Buck por última vez, sabiendo que su amigo tenía ahora un nuevo hogar, una familia y un lugar donde pertenecía. En el camino de la vida conocemos a personas que nos cambian para siempre, no porque se queden, sino porque nos ayudan a llegar al lugar donde realmente pertenecemos. Pero cuando miramos hacia atrás nos damos cuenta de que son puentes hacia nuestro destino. El lazo puede aflojarse, incluso romperse, pero la huella de ese encuentro permanece. Pasa la noche y en la mañana siguiente Buck permanece inmóvil, observando el lugar donde compartió sus últimos momentos con John. Pero no está solo, tiene a su lado su nueva familia. Ya no es el perro que temía al dolor o al pasado, sino el líder que enfrenta cada obstáculo con determinación. Había atravesado pérdidas, frío y soledad, pero todo lo vivido lo había llevado justo ahí, al lugar al que siempre perteneció. Ya no buscaba huir, ahora guiaba. Cada prueba, cada camino, cada despedida nos transforma en alguien más fuerte y sabio. A veces no lo vemos mientras sucede, pero todo obstáculo nos prepara para el momento en el que finalmente dejamos de seguir y empezamos a liderar nuestro propio camino. Y después de muchísimas pruebas, Buck finalmente llegó al lugar que correspondía, y podemos observar cómo todo lo que le sucedió, por más malo que fuera, lo llevó al lugar donde él estaría feliz por el resto de su vida. Romanos 8:25 dice: para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Ahora te invito a reflexionar, ¿qué tipo de persona vas a ser? ¿Vas a permitir que cada obstáculo o cambio te rompan, o vas a transformar estos desafíos en combustible que te impulse a convertirte en tu mejor versión? Es difícil mantenerse firme en las circunstancias que nos cambie el rumbo de la vida, pero mientras sigas dando un paso más, por más pequeño que sea, y te niegues a rendirte, estarás más cerca para tu mejor versión. No olvides suscribirte, deja tu like, y si tienes alguna película, serie o personaje favorito que quieres que analice, déjamelo en los comentarios, y no permitas que los obstáculos te detengan, porque al otro lado hay un destino que solo tú puedes conquistar. Hasta la próxima.